روح يا ابو النصر خد ساتر يا ادهم اخ حضرك يصير وسعوا يا شباب وسعوا. Decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Durante décadas, Cuba ha proporcionado una contribución desproporcionada a los extremistas de todo el mundo, incluyendo en el Medio Oriente. Continuaremos el camino del gran camarada Fidel Castro para la liberación de todos los pueblos. El régimen cubano ha prestado no solo campos de entrenamiento, sino también servicios de inteligencia, apoyo diplomático e incluso financiamiento a yihadistas, desde Hamás y Hezbollah hasta la Yihad Islámica y otras organizaciones terroristas. Según un creciente conjunto de pruebas y testimonios incluidos en este documental, Cuba sigue prestando un importante apoyo a redes terroristas internacionales que violan los derechos humanos, amenazan la estabilidad mundial y la seguridad nacional de Estados Unidos. Los expertos dicen que hay una razón para ello: el terrorismo es una característica esencial del castrismo. El terrorismo ha sido parte integral de la política exterior cubana, en apoyo de los objetivos de otros países. Los Castro colocaron numerosas bombas, mataron a civiles cubanos inocentes y secuestraron decenas de aviones como parte de la estrategia para llegar al poder en 1959. Raúl Castro se encargó de secuestrar aviones como forma de conseguir dinero a cambio de rescates y para generar impacto internacional. Y tuvo mucho éxito. De hecho, entre 1961 y 1973, 159 aviones fueron secuestrados en Estados Unidos, de los cuales 85 fueron desviados a Cuba, según este informe de los expertos en seguridad aérea Nicoletta Mazzoni y Massimo Catuzzi. Raúl Castro es considerado por algunos como el padre del delito moderno de secuestro aéreo, escribieron los expertos en una investigación muy detallada. Uno de los secuestros más mortíferos se produjo el 1 de noviembre de 1958. El avión Decker's Discount, de Cubana de Aviación, salió del Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo rutinario a Varadero, con 16 pasajeros y una tripulación de 4 personas. Se suponía que iba a hacer un viaje de 50 minutos, pero inesperadamente, el avión cambió de dirección y se desvió 450 millas al sur de su destino original. De repente, el avión se dirigió a un pequeño aeropuerto de la localidad de Preston, situada en una zona que ya estaba bajo control de la guerrilla castrista. El Viscount no llegó a su destino, y más tarde se descubrió que se había estrellado en Bahía de Nipe, después de quedarse sin combustible. 17 personas murieron en el acto. El accidente fue clasificado como un intento fallido de secuestro. Ya en 1959, La Habana empezó a conectar con organizaciones subversivas y extremistas de América Latina, África y el Medio Oriente. Pocos meses después de tomar el control de Cuba, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara viajaron a Egipto y de allí a la Franja de Gaza para expresar su apoyo a la causa palestina. Pronto crearon campamentos cubanos para entrenar a cuadros de guerrilleros de 10 países africanos, justo cuando Fidel Castro estaba ocupado intentando llevar al mundo al borde de una guerra nuclear, durante la crisis de los misiles de Cuba. En 1964, un grupo de militantes de la organización terrorista vasca ETA llegó secretamente desde España para entrenarse en operaciones de sabotaje, secuestros y actos subversivos en campamentos cubanos. Al año siguiente, en 1965, mientras Ernesto Che Guevara participaba en operaciones guerrilleras en el Congo, Castro acogió con satisfacción la fundación de la Organización para la Liberación de Palestina e inició gestiones que acabaron con el entrenamiento de numerosos operativos de la OLP en Cuba.
Cuba ha permitido que terroristas del Medio Oriente utilicen la isla como campo de entrenamiento para llevar a cabo operaciones, particularmente en América Latina. En 1966, Castro organizó en La Habana una reunión internacional de grupos y gobiernos que promovían la subversión y el terrorismo en todo el mundo. Se denominó Conferencia Tricontinental, porque en ella participaron delegados de Asia, África y América. La Conferencia Tricontinental tenía un objetivo común: derrocar el orden mundial liderado por Estados Unidos usando cualquier medio, incluido el terrorismo. Durante su discurso en la conferencia, Fidel Castro declaró abiertamente que los combatientes cubanos serían enviados a hacer la revolución por todo el mundo. Decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Casi inmediatamente después, se abrió en Cuba una serie de campos de entrenamiento para guerrilleros bajo la supervisión de un agente del KGB soviético, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Básicamente, Cuba empezó a entrenar a los terroristas emergentes del mundo, y a principios de los años 70, los cubanos enseñaban tácticas terroristas de guerrilla en campamentos del Medio Oriente. La Dirección de Liberación Nacional, DLN, una oficina creada por Castro para ayudar a las organizaciones terroristas internacionales, fomentó la lectura de dos importantes manuales que promovían la guerra de guerrillas y las tácticas terroristas. El primero era La Revolución en la Revolución, un libro escrito por el filósofo francés Régis Debray. El segundo era el Mini Manual de Revolucionarios, escrito por el terrorista urbano brasileño Carlos Marighella. Una de las citas más famosas del libro de Marighella declaraba: "El terrorismo es un arma que un revolucionario nunca debe abandonar". La Habana tradujo ambos manuales a numerosos idiomas y luego distribuyó decenas de miles de ejemplares a grupos extremistas de todo el mundo. La participación de La Habana en operaciones subversivas y terroristas se intensificaría en la década de 1970 hasta alcanzar nuevas cotas, llegando a implicarse directamente en conflictos internacionales estrechamente relacionados con el Medio Oriente. El 5 de septiembre de 1972, la facción Septiembre Negro de la Organización para la Liberación de Palestina, también conocida como OLP, llevó a cabo una masacre de atletas israelíes que competían en los Juegos Olímpicos de Múnich. Los atletas israelíes fueron tomados como rehenes por los terroristas palestinos en un asalto sorpresa en plena noche. Los asaltantes de Septiembre Negro exigieron la liberación de 236 terroristas detenidos en Israel y Alemania. Las negociaciones fracasaron y los palestinos terminaron asesinando a todos los atletas israelíes. Como se conoció años después, agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba habían estado entrenando a terroristas palestinos durante años, desde finales de los 60. De hecho, según un informe de la CIA, entre los años 70 y 80 Cuba entrenó hasta 300 palestinos en tácticas terroristas en campos secretos dentro de la isla. One of the world's best-known terrorists arrives for the start of his trial. Pero los palestinos no eran los únicos terroristas protegidos por el régimen de La Habana. Un peligroso terrorista deambulaba por Europa y el Medio Oriente como un lobo solitario, sembrando el caos con el patrocinio de Fidel Castro. Ilich Ramírez Sánchez, también conocido como Carlos el Chacal, como se reveló posteriormente en una demanda ante los tribunales franceses en 1999, Carlos trabajaba como terrorista privado para el propio Fidel Castro. Según la demanda, Castro apoyó al terrorista venezolano con pasaportes falsos, 5 apartamentos en París y dinero procedente del narcotráfico. Fidel también le dio el nombre clave de Hitman, o asesino a sueldo, y una lista de objetivos para matar. Los cubanos mantenían una relación tan estrecha con Carlos, que 3 diplomáticos de alto rango de La Habana fueron expulsados después de que la inteligencia francesa descubriera que visitaban constantemente al terrorista en su escondite de París. La conexión entre Fidel y el Chacal se reveló en una carta escrita por el agente cubano Juan Antonio Rodríguez Menier,
un oficial de inteligencia de alto rango que había conocido a Carlos en La Habana antes de desertar a Estados Unidos en 1987. La carta apoyaba una demanda presentada contra el Chacal por Ileana de la Guardia, hija del difunto Tony de la Guardia, ejecutado en 1989 en un juicio político diseñado para encubrir la participación de Fidel y Raúl Castro en el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. La relación con Fidel Castro se remontaba al verano de 1966, cuando Carlos recibió su primer entrenamiento en guerra de guerrillas, explosivos y sabotaje en el Campamento Matanzas, una escuela de terroristas bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia Cubana. El infame mercenario no era el único latinoamericano al que La Habana entrenaba y apoyaba plenamente. De hecho, el régimen cubano entrenó a grupos violentos para amenazar la democracia en toda América Latina. Castro creó campos para entrenar a terroristas potenciales de Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay y El Salvador, entre otros, y continuó haciéndolo durante décadas. El objetivo, como declaró el Che Guevara, era crear muchos Vietnams en Sudamérica. Eso es exactamente lo que hicieron los terroristas colombianos del M-19. El 27 de febrero de 1980, los guerrilleros del M-19, alentados por La Habana, asaltaron la embajada dominicana en Bogotá y mantuvieron cautivos a más de una docena de diplomáticos, entre ellos el embajador estadounidense Diego Asensio. Pidieron un rescate de $50 millones y la liberación de 311 compañeros encarcelados. Al final, recibieron $2,5 millones y una vía de escape hacia Cuba, después de que Fidel Castro les ofreciera asilo político. Mientras tanto, Cuba se convertía en la capital de grupos terroristas internacionales que operan libremente desde La Habana coordinando actividades en la región. Había representantes de grupos tan diversos como el Ejército Republicano Irlandés, los Vascos de la ETA y las organizaciones terroristas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, y el Ejército de Liberación Nacional o ELN. También había representantes de grupos terroristas islámicos extremistas como Hezbollah y militantes palestinos, incluido Hamas, que potenciaban sus conexiones terroristas en América Latina desde La Habana. Otros grupos terroristas apoyados por Cuba estaban ocupados planeando atentados contra objetivos estadounidenses en el hemisferio. En Perú, una de las organizaciones patrocinadas por Castro, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, llevó a cabo media docena de ataques contra objetivos y puestos diplomáticos estadounidenses entre 1984 y 1985. Los terroristas peruanos atacaron la embajada de Estados Unidos en Lima y más tarde la residencia del embajador estadounidense. También llevaron a cabo atentados con bomba contra las oficinas de Texaco y Citibank y la destrucción de 2 restaurantes Kentucky Fried Chicken en Lima. Estados Unidos era, de hecho, el objetivo más importante de las maquinaciones antiamericanas del régimen castrista. Cuba es un país capaz de llevar el mundo a la debacle por tal de sobrevivir ellos y por tal de destruir a los Estados Unidos. Y muchos no quieren comprender eso. El Partido de las Panteras Negras, una de las primeras organizaciones extremistas de Estados Unidos, considerada por el FBI como la mayor amenaza para América en los años 60 y 70, envió operativos a campos de entrenamiento terrorista en Cuba. Varios de los militantes de los Panteras Negras acusados de cometer delitos graves acabaron refugiándose en Cuba, protegidos por el régimen castrista. Una de ellas fue Joan Deborah Chesimard, alias Azara Shakur. Chesimard fue condenada por el asesinato del policía Warner Foster y por herir a otro policía en un violento tiroteo en la autopista de New Jersey, en Brunswick. Allí fue herida Chesimard y resultó muerto uno de los 2 hombres que iban con ella en el automóvil. En 1977, fue condenada a cadena perpetua por matar a un policía estatal de Nueva Jersey. En 1979, escapó de la cárcel y tras años viviendo escondida, consiguió huir a Cuba, donde vive en la actualidad. En 2013, Chesimard entró en la lista de terroristas más buscados del FBI, siendo la primera mujer en conseguirlo. Los macheteros. En 1983, otro grupo terrorista entrenado en Cuba y basado en Puerto Rico, conocido como los Macheteros, secuestró un camión de Wells Fargo en Connecticut y robó más de $7 millones.
Corría el año 1983 cuando un camión de Wells Fargo en West Hartford fue víctima de un atraco a mano armada con $7 millones. El grupo asaltante era una organización conocida como los Macheteros. Los Macheteros eran una rama de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización terrorista independentista puertorriqueña implicada en una serie de atentados mortales en Estados Unidos. Uno de ellos fue el infame atentado de Francis Tavern, un restaurante en el Bajo Manhattan, en 1975, en el que murieron 4 personas inocentes, entre ellas Frank Connor, un banquero que estaba reunido con unos clientes en el restaurante al momento del atentado. Un grupo de clientes y otras personas de Morgan fueron al restaurante, y mientras estaban esperando la cuenta, sobre la 1:30 de la tarde, entró un hombre con una especie de mochila. Abrió una puerta y puso el paquete a poca distancia de la puerta, detrás de la mesa donde mi padre estaba comiendo. Y a los pocos minutos, el paquete detonó. Destrozó la taberna Frances. Se cree que William Morales, un operativo de las FAN que dirigió la operación terrorista, sigue escondido en Cuba. Fueron entrenados por Cuba, fueron financiados por Cuba, y ahora sabemos que varios de ellos, o al menos William Morales, permanece en Cuba como huésped del régimen actual y anterior huésped de los Castro. La dictadura cubana no solo estaba involucrada en ataques indirectos contra los Estados Unidos. El 24 de febrero de 1996, MiGs de la Fuerza Aérea Cubana derribaron, en el espacio aéreo internacional, 2 pequeños aviones civiles desarmados pertenecientes a Hermanos al Rescate, un grupo con sede en Miami dedicado a la búsqueda y rescate de refugiados en el estrecho de la Florida. Los 4 ocupantes de las avionetas murieron al instante, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos. El clamor internacional no impidió que Cuba siguiera desarrollando ataques contra Estados Unidos. Una red de espías castristas ya estaba infiltrada en organizaciones anticastristas como Hermanos al Rescate en Miami y planeando más ataques. Años después, el FBI descubrió que uno de los espías de la llamada Red Avispa recibió instrucciones de La Habana para localizar zonas en el sur de la Florida para enviar infiltrados, armas y explosivos para futuros ataques. La red fue desmantelada en 1998 por el FBI, pero Castro ya se había infiltrado en las altas esferas del Pentágono, lo que le dio acceso a información confidencial útil para sus actividades terroristas antiamericanas en todo el mundo. En 2001 las autoridades detuvieron a Ana Belén Montes, analista de alto nivel de la Agencia de Inteligencia de Defensa que llevaba años espiando para La Habana. El régimen de Castro no solo estaba robando secretos estadounidenses, también albergaba a delincuentes considerados fugitivos por Estados Unidos, más que ningún otro país del mundo. Así que no dejen que nadie les engañe. Lo que está pasando en Cuba no es un fracaso del pueblo cubano, es un fracaso de Fidel Castro y del comunismo. Cuba fue incluida por primera vez en la lista de países promotores del terrorismo de Estados Unidos en 1982, después de que Washington descubriera y documentara que La Habana utilizaba una red de narcotráfico para canalizar armas y dinero en efectivo al grupo terrorista colombiano M-19. Cuba permaneció en la lista durante más de 3 décadas porque nunca dejó de apoyar a las redes terroristas internacionales. Incluso después de que Fidel Castro entregara el poder a su hermano como presidente de Cuba a principios de 2008, su aliado más valioso, Hugo Chávez, estaba transformando rápidamente Venezuela en un refugio para grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, las FARC y el ELN, con la ayuda del castrismo. Que uno de los objetivos que tiene el imperio yanqui en la mira hace mucho tiempo es Irán. Así que nuestra solidaridad delante de ti. Chávez simplemente estaba siguiendo el modelo cubano en el que el terrorismo y la violencia son características fundamentales, con la asistencia y supervisión de los servicios de inteligencia cubanos incrustados en Venezuela. La convergencia de acciones donde la actividad criminal más la actividad represiva y la actividad de narcóticos, muchas veces como amalgama logística, generan un conjunto ideal para patrocinar el terrorismo, que no es más que el uso de la violencia, de la represión y de la muerte
para tener una población sometida a una ideología. Y eso es Cuba. Según el militar venezolano, Cuba se alió con Chávez para crear un laboratorio para convertir a Venezuela en un santuario del terrorismo internacional. Cuba es un gran patrocinador del terrorismo en nuestra región. ¿Por qué? Porque proporciona un lugar, un santuario a todos estos grupos. Cuba era la que dominaba la identidad en Venezuela, es decir, te generaban pasaportes, cédulas de identidad. Y esto es lo que ellos venden. Esto es el gran incentivo para que grupos como Hezbollah, ELN, Hamas y otros grupos terroristas vayan a lugares como Venezuela y Cuba a obtener identidades, a tener lugares que son santuarios y poder desplazarse en la región bajo esa protección. En 2011, cuando el presidente Barack Obama daba señales de estar abierto a un diálogo con La Habana, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton recibió un mensaje secreto de una fuente confiable. El mensaje era claro: Hezbollah está estableciendo una base de operaciones en Cuba diseñada para apoyar ataques terroristas en toda América Latina, según un correo electrónico filtrado posteriormente por Wikileaks. Un año más tarde, en 2012, Raúl Castro prestó una ayuda crucial al grupo terrorista colombiano FARC, al iniciarse en La Habana las negociaciones para un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Según un experto en inteligencia que tuvo acceso a fuentes confidenciales, La Habana ayudó a las FARC a blanquear más de $1.000 millones que tenían enterrados en la selva colombiana, procedentes del tráfico de cocaína. Las FARC habían acumulado una enorme cantidad de dinero que ellos simplemente habían escondido en la selva porque no tenían manera de moverlo. Así que el dinero era llevado a La Habana en aviones que luego volaban a El Salvador, donde José Luis Merino era parte del gobierno del FMLN en ese momento, y ellos podían controlar la llegada de los vuelos para que no fueran inspeccionados. Entonces, cientos de millones, probablemente miles de millones de dólares fueron sacados mediante estos vuelos con el tiempo, introducidos al sistema bancario de El Salvador o simplemente almacenados en ese país y luego movidos a Panamá y de allí a estructuras offshore. La operación fue aprobada también por el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y era conocida por los militares colombianos y la inteligencia militar estadounidense. Se cree que Cuba cobraba entre el 20 y el 30% del monto total como comisión por brindar seguridad y asistencia a la operación de contrabando de dinero sucio. A pesar de las nuevas pruebas, el gobierno de Obama sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2015 en medio de intentos de recomponer las relaciones con la isla que acabaron en el fracaso. El régimen castrista se benefició enormemente del intento de Obama de hacer historia en la largamente conflictiva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero La Habana no tenía la más mínima intención de cambiar su naturaleza violenta y pro-terrorista. Dos años después de la visita de Obama a La Habana, en enero de 2017, jóvenes soldados cubanos en un desfile militar presidido por Raúl Castro se burlaron abiertamente del presidente estadounidense. Mientras los jóvenes militares desfilaban en La Habana, agentes cubanos desempeñaban un papel crucial en la persecución y tortura de la oposición en Venezuela para mantener en el poder al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. En diciembre del 2018, denunciamos ante la Corte Penal Internacional la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia en la planificación y comisión del crimen de tortura, luego de haber obtenido por lo menos 12 testimonios como el que ustedes acaban de ver. Después de 6 años, a principios de 2021, la administración Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entre las razones para volver a incluir a Cuba en la lista, el Departamento de Estado dijo que La Habana concedió refugio a los guerrilleros del ELN que eran responsables del ataque terrorista contra la Academia de Policía en Bogotá, y que protegía a más de 70 criminales considerados fugitivos por Estados Unidos. El ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023 trajo un nuevo escrutinio de los lazos de La Habana con Irán, Hamas y Hezbollah.
Mientras los iraníes estaban ocupados ayudando a los terroristas palestinos, representantes de Hamás se reunieron con el embajador cubano en Líbano el 25 de febrero de 2023. El embajador cubano Jorge León Cruz expresó el apoyo de Cuba al legítimo derecho de los palestinos a defender su tierra en una reunión con Ahmed Abd al-Hadi, representante de Hamás en Líbano. Además de la reunión con Hamás, hubo otros 2 encuentros de alto nivel entre Teherán y La Habana en 2023. El 5 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, se sentó en La Habana con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para tratar asuntos de interés mutuo y temas internacionales, y criticar a Estados Unidos. 4 meses después, el presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Cuba como parte de una gira que incluía reuniones con los líderes autoritarios de Venezuela y Nicaragua. Cuba e Irán firmaron el lunes 7 acuerdos de cooperación. La tercera reunión de alto nivel tuvo lugar el 5 de diciembre, cuando Díaz-Canel llegó a Teherán, en la primera visita de un presidente cubano a Irán en 22 años para firmar una nueva alianza estratégica con el Estado Islámico. Un rechazo y una condena enérgica al genocidio que se comete contra el pueblo palestino, al asesinato de miles de personas, entre ellos niños y mujeres, a la exigencia por un cese del fuego inmediato. Tras los atentados, Cuba apoyó la narrativa impulsada por Hamás, criticando abiertamente a Israel por su respuesta. Los recientes ataques sin precedentes contra Israel por parte de Hamás, organización terrorista designada por Estados Unidos a la que La Habana considera aliada, han mostrado las consecuencias de la promoción del terrorismo en todo el mundo que Cuba lleva a cabo desde hace décadas.